Hola Nicolás, buen día a todos, bienvenidos a Hablemos Claro. Nosotros justamente con el tema del Congreso de la República y el voto de confianza que se le ha dado a este gabinete, nos vamos a poner en contacto inmediatamente con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Bienvenida, exitosa ministra. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días, ministra. Ayer el voto de confianza ha sido otorgado, sin embargo, todos los actores dentro del Congreso han dicho que no es una carta blanca, que no es un aplauso, que esperaban pues un mea culpa, que no ha habido una autocrítica y que más bien les dan el voto de confianza para no asentar la crisis que ya estamos pasando, que es bastante complicada. Bueno, primero que nada nosotros saludamos el diálogo democrático que creemos que ha habido el día de ayer y parte de la madrugada del día de hoy. Creo que la actitud que estamos demostrando los miembros de la clase política, tanto del Congreso como del Ejecutivo, realmente sí queremos hacer un trabajo conjunto por el bienestar de la ciudadanía, que es lo que más nos tiene que importar ahora. Y yo quisiera detenerme en el punto que ha planteado, porque el Premier releyó en su intervención de cierre una parte de su discurso, en la que con mucha humildad reconocía, pedía disculpas por si había algo que en realidad se consideraba que no había sido el esfuerzo suficiente. Y de hecho nosotros hemos reconocido también, como lo dijo él, que siempre hay oportunidades de mejora. Y algunas de las cosas que estaba escuchando a Nicolás mencionaba hace un ratito, son cosas que ya se están corrigiendo o que se han identificado que son necesarias de hacer de una forma diferente. Y parte de ese proceso también tiene que ver con la realidad del Perú, que era la realidad que tenemos los peruanos cuando empezamos a enfrentar esta pandemia. Una realidad donde el sector informal es mucho más grande que el sector formal, donde la inclusión financiera no era una realidad, y por eso, si queremos llegar a la gente, es mucho más difícil, porque la gran mayoría de peruanos y peruanas no tienen una cuenta bancaria, porque los sistemas de información, inclusive de pequeñas y medianas empresas, no tienen información necesariamente actualizada, no se tiene toda la red que se quisiera en la integración, en la conectividad, y entonces el tema de la educación tiene brechas en zonas rurales. O sea, hay una situación que nosotros no podemos dejar de reconocer que tenía el Perú al inicio de esta pandemia. Y con ese escenario, con esas cartas, digamos, en la mesa, es que empezamos a tratar de contener la pandemia. Y yo quisiera resaltar aquí que también reconocemos que ha habido un esfuerzo enorme de las personas, enorme, o sea, y lo agradecemos, pero todavía no es suficiente, ni lo que estamos haciendo nosotros como Ejecutivo, ni todavía el Congreso, ni todavía la gente. Tenemos todos y todas que hacer más si queremos realmente derrotar esta pandemia, y por eso saludamos y agradecemos y entendemos perfectamente bien que no es un cheque en blanco. El voto de confianza que hemos recibido lo recibimos con humildad, claro, ministra, pero también con la determinación de seguir trabajando juntos. Ministra, o sea, es claro, y nosotros hemos sido reiterativos acá en Exitosa, que no se le puede hacer responsable a Martín Vizcarra y a su gobierno de la situación con la que se han encontrado, de décadas de abandono y de una realidad que nos ha reventado en la cara con la crisis del coronavirus. Pero la responsabilidad que sí tienen ustedes es de cambiar las cosas. Entonces, por ejemplo, en el tema este, para empezar con uno solo, en el de las adquisiciones, ¿no es cierto?, que ha provocado una situación muy complicada. ¿Por qué se han manejado las cosas de esa manera? A ver, es decir, ¿por qué? Es decir, que eso nos enfrenta al problema de la distribución de medicamentos, que en el Perú existe prácticamente un monopolio, que en este momento hay fábricas de oxígeno paradas, porque en el Perú hay enormes fábricas de oxígeno que están paradas, y eso ahora nos lleva a la necesidad de una intervención firme de parte del gobierno. Yo plantearía el tema de adquisiciones en 3 niveles, ¿no? Una primera cosa que diría es que cuando empezamos con el tema de la pandemia, se discutió mucho cuál debería ser el mecanismo para llegar de la forma más rápida a la gente,
con los implementos, los CPP, las mascarillas, los temas de seguridad para los hospitales, ¿no? Y entonces se empezó a utilizar todos los mecanismos que se tenían. Y se ha utilizado también el mecanismo de compra centralizada, pero no es el único que se ha utilizado. Se ha permitido que en cada región se pudieran adquirir los implementos que se tenían en la región, por un tema de rapidez, un tema de que si tienes proveedores locales que pueden ofrecerte los recursos, los servicios, los bienes, hay que tomarlos, porque es urgente hacerlo. Pero eso no significa que hayamos descuidado también, por otro lado, el tema de compras centralizadas. Y tal es el caso que se han hecho compras de gran nivel, de gran cantidad de insumos, centralizadas por el gobierno nacional, pero importando también. Entonces, muchas de esas cosas que se están importando, que pueden ser medicinas, equipamientos, ventiladores, diferentes insumos, tardan su tiempo en llegar. Por eso es que no podía ser el único mecanismo, el mecanismo de compra centralizada. Entonces, hay regiones que tienen proveedores locales que han empezado a adquirir productos. Y hay otras regiones, yo veo el caso de Madre de Dios, que es la región que a mí me toca monitorear, cuyos proveedores, por ejemplo, no están en Madre de Dios. Entonces, esta región tiene que comprar cosas de Cusco y tiene que comprar cosas de Lima. Ministra, ¿no ha sido un error descentralizar estas compras? Porque todos sabemos que el nivel de ejecución de las regiones, y no es de ahora, es muy malo. Entonces, darle dinero para que compren, ¿no ha sido un primer error? Y luego le quería preguntar, ¿por qué no se compró producto peruano también o no se podían hacer aquí las CPP? A ver, empiezo por lo segundo. Hemos comprado todo lo peruano que hemos podido. O sea, de hecho, hay cosas que ya no hay. Pero ¿no? los textileros de Gamarra nos han dicho aquí que han estado cerrados en cuarentena, que no han vendido ni una mascarilla. A ver, se han comprado muchísimas mascarillas de tela. Es más, yo podría coger ahorita una de acá, hecha por empresarios de Gamarra, y de hecho las usamos. Yo parte de las mascarillas que uso son mascarillas hechas por manos peruanas, por producto peruano de Gamarra. Y hemos distribuido, de hecho ahorita se han llevado a Madre de Dios mascarillas comunitarias, justamente compradas, y ahí ha tenido que compras en mi Perú, se ha articulado. O sea, sí lo hemos hecho, pero aún comprando esa producción no ha sido suficiente. Y entonces tenemos además que adquirir otro tipo de implementos. Por ejemplo, las mascarillas N95 que tienen un determinado uso, o los ventiladores, o ciertas cosas, hemos tratado de adquirir de todas las fuentes locales, pero también importar lo que se puede, ¿no? Y lo segundo, sobre el otro tema de, no es que le hayamos dado plata a los gobiernos regionales para que ellos pudieran necesariamente adquirir, hay algunas cosas en las que se han transferido, pero sobre todo se les ha dado la facilidad de que esos recursos que ya tenían en sus cuentas para obras que efectivamente este año no se van a poder hacer, se puedan cambiar de partida y se puedan utilizar para atender la emergencia lo más rápido posible. Y yo quisiera sumarle a esto, porque también se cuestionó mucho en su momento cómo es posible que se den recursos a los alcaldes para atender el tema de las canastas. Esto va a traer corrupción. Miren, los alcaldes son autoridades locales y tienen que velar por su pueblo. Son más de 1.800 alcaldes en el país. Y las denuncias que hemos recibido no llegan, entiendo yo, ni siquiera a 50. En todo el resto de casos ha funcionado el mecanismo. Y además, ¿por qué es importante? Porque a diferencia de la compra centralizada de alimentos que podría haber hecho el gobierno nacional en Lima, lo que necesitábamos era también dinamizar la economía local. Entonces, ese alcalde ha comprado productos locales, de sus productores locales. Y eso es parte también de lo que significa medidas estratégicas para ayudar a los actores locales. No solamente a través de la canasta de alimentos que el alcalde pudiera llevarle a las familias que lo necesitan, sino también a los productores locales. Eso no se puede hacer cuando el Estado centraliza en una sola compra en Lima, porque no tenemos esa capacidad de poder saber todos los proveedores a nivel nacional, locales, y además ese proceso duraría muchísimo tiempo. Y esto ha hecho
que nosotros tengamos que tomar decisiones muy rápidas. ¿Hay un riesgo de corrupción? Sí, existe. Y por eso hemos pedido desde el principio... Pero no solo de corrupción, ministra, sino de eficiencia también, porque, o sea, yo daba como ejemplo o como señal de lo que está ocurriendo lo que pasaba ayer, mientras se debatía en el Congreso, ¿no es cierto?, el voto de investidura, la cuestión de confianza, lo que se haya votado. Había tremendo enfrentamiento en la calle entre ambulantes con inspectores y policías, que lo que expresaban era que gente que no ha recibido y que reclamaba y que decía: yo no he tenido ningún bono, a mí no me ha llegado ninguna canasta, si yo no salgo a la calle a trabajar, mi familia no come. Y eso es una señal de algo que está ocurriendo, ministra. Es decir, hay demasiada gente a lo que ni el bono ni la canasta le llegó. Entonces, lo que habría que evaluar es por qué no funcionó y qué se va a hacer para que funcione. Por eso, Nicolás, hay dos temas que has mencionado que me parece sumamente importante la oportunidad y lo agradezco para poder explicar. Miren, cuando nosotros empezamos el tema de la pandemia, hicimos el análisis de cuántos hogares existen en el Perú. Más o menos 9 millones de hogares. Entonces lo que dijimos fue, ok, vamos a dar un bono para pobres y pobres extremos en zonas urbanas, que es lo más urgente en este momento. Y así es como nació el primer bono. Y esos son más o menos 3 millones de hogares, ¿no? Después dijimos, oye, pero hay un grupo al que no estamos llegando, que son los independientes, que no necesariamente están en el padrón como pobres o pobres extremos, pero también requieren. Entonces se dio un segundo bono, más o menos 700.000 hogares. Se identificó también que necesitamos entrar a las zonas rurales, y los agricultores en este país y las personas que viven en las zonas rurales también requerían de atención. 1 millón más de hogares. Ya teníamos más o menos 4.700.000. Pero si nosotros quitábamos de los 9 millones aquellos que tienen un ingreso fijo por planilla, nos quedábamos con más o menos 6.800.000. Oye, hemos llegado a 4.700.000, pero necesitamos llegar a 6.800.000. Y así nace la idea de tener este bono universal. Entonces, todo aquel, y por eso es bien importante que la gente lo entienda, todo aquel que no ha recibido un bono, que no tiene un ingreso mayor como familia a 3.000 soles, y que no está en una planilla, o sea, no tiene un ingreso fijo como familia de cualquiera de sus miembros, debe recibir el bono. Y si hay alguien que no está recibiéndolo y cumple con estos requisitos, se ha aperturado justamente la posibilidad de que se registren. Y al registrarse, poder corregir esta situación de imperfección en la información, porque lo reconocemos y esta es una realidad con la que nos enfrentamos también. La información no es suficientemente real. Y eso es lo que se está corrigiendo también en el camino. Y el otro tema que planteas tú, y lo comentaste hace un momento atrás, es el mecanismo de cómo llegar, ¿no? Si hubiéramos usado los mecanismos tradicionales, hubiéramos trabajado solo con el Banco de la Nación. Y eso no es suficiente. Entonces, buscamos convocar a toda la banca, y no solamente a los bancos comerciales, sino también a los pequeños, a esa banca, a esa caja rural, a todos los actores que sean posibles. Y se ha ido perfeccionando. Entonces, al principio, de los 3 millones, solamente 500.000 personas tenían cuenta para poderle depositar. ¿Qué hemos hecho también en este proceso? Darle un avance a la inclusión financiera brutal. Porque lo que queremos es que cuando haya un segundo bono, si es que hay, finalmente la gente no tenga que volver a ir a hacer una cola cuando pudo hacer una única para abrir una cuenta y recibir su bono. Ahora se paga por teléfono, se paga por Yapea, se paga de todas las maneras posibles. Ahora, el problema, ministra, es que ya vamos por el tercer mes de cuarentena y el bono, digamos que si te alcanza para un mes con ajustas, ¿no es cierto? Es decir, hay que plantear con un poco más de realismo la situación, sobre todo en un contexto donde el proceso de recuperación de la economía va a ser lento, ¿no? Eso está claro. El INEI ha dicho que solamente en Lima, entre febrero, marzo y abril, hay 1.200.000 personas sin empleo. A ver, hay que clarificar que este bono que estamos dando es por familia, no es un bono por persona. Y el bono por familia se saca en función de la canasta básica familiar. Entonces, un hogar, ¿no? Este es un hogar, se calcula
la necesidad que tiene en función de la canasta básica familiar y en función de sociedad. Pero el análisis que se hace es de todos los componentes de los miembros del hogar. Entonces, sí hay que cuidar mucho la información de que este no es un bono por persona, es un bono por familia. Y está calculado en lo que una familia necesita para cumplir con la satisfacción de sus necesidades básicas. Ministra, pero se va a ampliar. La trascendencia de esta discusión, ministra, es que cualquier decisión que se tome con respecto a la cuarentena no va a funcionar si la gente no tiene con qué comer. Eso está claro y eso es lo que nos está pasando en este momento. Tú mencionabas el otro punto que era el segundo que yo no llegué a tocar, acerca de lo que sucedía ayer, ¿no? Y el tema de los ambulantes que vemos nosotros en las calles. Miren, y una cosa que yo quiero decir ahí es, entendemos la situación de las personas que viven del día a día. Pero así como esas personas están saliendo a la calle, y creo que los municipios, muchos de ellos también están viendo la manera de organizarlos, de entender la situación que tienen, nadie obliga a las personas a aglomerarse para vender. Ese es un tema que tenemos que meternos en la cabeza. Si antes lo hacíamos, si antes la forma del comercio ambulatorio era así, que todo el mundo te persigue, oiga, coja esto, eso tenemos que cambiarlo. Hoy ya necesitamos tener unas nuevas reglas de juego. Sí, el comercio informal existe, ok, hay que reconocerlo, hay que identificar cuáles son las reglas que hay que poner para organizarlo, porque no vamos a poder, y somos perfectamente conscientes, de que esto no va a desaparecer, pero lo que sí tenemos que hacer es organizarlo. Entonces, ministra, yo pero pensaba, ¿hay alguna solución? Solo para terminar la idea, yo pensaba, ¿no?, si nosotros tenemos un orden dentro del mercado, y normalmente tenemos ambulantes fuera del mercado, lo que tenemos que hacer ahora es mirar el todo en su conjunto. Y no solamente quedarnos en organizar a los que están dentro de las paredes del mercado, sino también a los que están afuera. ¿Por qué no podríamos poner, como lo hizo, además debemos recordar, hace años lo hizo Miraflores con su comercio ambulatorio? ¿Qué hizo Miraflores? Reconoció que tenía un problema y ordenó. Y entonces en cada esquina, en toda la avenida al Arco y en varias de las calles aledañas, tenía una carretilla que además le dio crédito, favoreció todo el tema de ordenar el comercio ambulatorio. De acuerdo. Es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Entonces hay ciertas soluciones, pero yo le quería preguntar nuevamente por el tema de los bonos, porque hay familias que no han recibido nada, ni siquiera el primer bono. Nos llaman a nosotros aquí a la radio para darnos esa información. Entonces, si no han recibido el primer bono, primero van a salir porque no tienen que comer. Segundo, se va a tratar de solucionar eso porque no llegan los bonos. ¿Hay algún tipo de mecanismo para que llegue en realidad a las personas? Y si esto se va a ampliar, porque si bien es cierto, ustedes han sacado para la canasta básica familiar durante un tiempo, pero esto ya se extendió. Sí, a ver, sobre lo primero, nosotros efectivamente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social abrió una página para que las personas pudieran primero chequear si estaban dentro de las listas del bono, y si no, pudieran inscribirse, pudieran dar justamente sus datos y decir, mira, yo tengo esta condición, yo creo que me corresponde que se inscriba. Y el que no sabe utilizar internet, y el que no tiene conectividad, y el que está ya en el ande, ¿cómo hace? Miren, gracias por la pregunta. Aquí es donde más trabajo en equipo necesitamos hacer. Le hablo, por ejemplo, de la región Madre de Dios nuevamente, de la que yo soy la responsable del Consejo de Ministros. En Madre de Dios tenemos comunidades nativas sumamente alejadas, donde efectivamente la posibilidad de que tengan internet para registrarse no existe. La posibilidad de que exista un banco donde puedan ir a cobrar cerca no existe. Hemos estado en coordinaciones con el Ministerio del Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Y qué hemos visto? Por ejemplo, nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos guardaparques. Guardaparques que están protegidas cercanas a estas comunidades. Y estamos haciendo un trabajo colaborativo, en equipo, para que los guardaparques que tenemos nosotros, en coordinación con la FENAMAT,
que es la Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios, nos ha dado la información al Ministerio de Cultura. Esa información se está cruzando justamente con la lista del bono para saber exactamente cuántas familias están incluidas y cuántas no. Y aquellas que no estén incluidas, poder brindarles el soporte para registrar su información, ingresar y además poder hacer el transporte de bienes, de valores. Pero eso parece para que tan no tengan lejano, tanto tiempo. Esa es la realidad del Perú. Esa es la realidad del Perú. Porque si no, yo les preguntaría, para pagarle a una persona de una comunidad nativa a 3 días de río, ¿cómo hacemos? ¿Qué otro mecanismo podríamos encontrar? Entonces, esa es la realidad que tenemos. Lugares que no tienen conectividad. Inclusión financiera que no existe. El problema es que lo que nos está ocurriendo no es que no llega a aquellos lugares inaccesibles, ¿no es cierto?, sino que no le está llegando a la gente. Estaba viendo ayer imágenes en Chorrillos en los cerros con sus banderas blancas, sus trapos blancos, llamando la atención sobre el hecho de que no tienen que comer. Entonces, el problema es que es decir, hay que recurrir a salidas más prácticas. Es decir, existe la iglesia católica, las iglesias cristianas que están en todos lados, los comedores populares, ¿no es cierto?, los clubes de madres, las asociaciones vecinales, los comedores las juntas. Populares, es decir, se han reactivado toda la red de comedores populares, se les está dando recursos para que puedan optar. O también se han utilizado los mecanismos como el ejército, también la iglesia, todas las iglesias, todas las confesiones se han movilizado. Yo tengo la suerte de estar en contacto con ellos, inclusive al principio, por ejemplo, tenían problemas con los pases para poder ir a llevar ayuda. Y hemos solucionado esa problemática, y Cáritas y muchos otros, ¿no? La iglesia adventista a través de ADRA, muchas organizaciones de la iglesia, de las diferentes confesiones religiosas, han estado y siguen apoyando. O sea, esto no es una cuestión en la que como Estado pensemos que vamos a tener la capacidad de actuar solos. El sector privado también se ha movilizado. Y soy consciente perfectamente de que en un lugar como Chorrillos deberíamos llegar con mayor eficiencia y mayor prontitud. Y el ejército lo ha hecho, y si falta, tendremos que seguir haciéndolo. Porque lo que no podemos es bajar los brazos, es decir, bueno, es muy complicado, es muy complejo, no se puede. No, cada persona para nosotros es importante. Para salvar la vida por el tema del coronavirus, sí, eso es justamente lo que hemos estado discutiendo en el Consejo de Ministros. Parte de la agenda ha sido cómo podemos seguir dando este soporte, porque lo cierto es que si bien tenemos esta reactivación económica en 4 fases, cada más o menos un mes, entonces estamos nosotros empezando o por empezar la segunda fase. O sea, todavía van a haber actividades económicas que no se estén reactivando, y eso implica trabajo que no se está otorgando, que no se puede realizar. Entonces, sí creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo de mayor creatividad, inclusive, sobre todo, yo creo que hay 2 puntos aquí: las pymes, y ahí la ministra de la Producción, la ministra de Economía siguen viendo opciones para llegar a todo el número que sea posible de pymes, pero también el tema del comercio ambulatorio. Necesitamos ser más creativos, necesitamos ser más innovadores en la forma de inclusión. Esta llamada es una llamada a la inclusión. Hoy día no podemos excluir a nadie. Pero no solo la inclusión, ministra, hay que cambiar el país. Desde que se empezó a aplicar el plan, el Fujishock, que no iba a haber, hubo un tremendo desempleo en el Perú que se resolvió de 2 maneras. Te quedabas sin chamba, te volvías ambulante o transportista informal, y eso no solo se permitió, sino se promovió. Y ahora estamos pagando las consecuencias, es decir, porque es imposible organizar la venta ambulatoria, es demasiada gente, tenemos más ambulantes y más transportistas de los que necesitamos porque no hay chamba. Lo que hay que resolver es el problema de trabajos estables, bien remunerados, ¿no? Mira, yo me resisto a pensar rediscutir la situación del país, que ya será para otro momento, ministra. Imagínate, lo tenemos que hacer a la par. O sea, la situación es tan compleja que no solamente nos enfrentamos a un problema sanitario, a un problema de la salud pública, que ya es bastante grande,
nos enfrentamos además en paralelo a cambiar nuestra propia cultura sobre cómo hacer las cosas, porque somos una sociedad, nos encanta apapacharnos, que nos encanta ir juntos, que nos encanta, ¿no es cierto? Eso que hoy día no podemos hacer. De acuerdo. Pero además de eso, la informalidad, la inclusión financiera, la lucha contra la corrupción, ser más transparentes, ser más eficientes, tener un gasto más, o sea, imagínense todo lo que tenemos que hacer a la par. De acuerdo, ministra. Tenemos que terminar por hoy, ministra. Pero se tiene que hacer gracias. súper rápido. Muchas gracias también, ministra, por atender a Exitosa. Nosotros nos tenemos que ir inmediatamente a una pausa y regresamos.